aquí tenemos nuestra carátula, como siempre, que nos habla de qué tema vamos a tocar el día de hoy, que es la cultura nazca. Ya saben las preguntas al final, por favor. En este caso, a ver, cultura nazca. Y observemos esa imagen, chicos, miren, todos. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Ahí vemos, por ejemplo, vemos cerámicas, vemos unos dibujos, vemos una momia, ¿no? Pero ¿qué significa una pirámide, una línea de tiempo? Pero ¿qué significa todo eso? Ahora lo vamos a descubrir. La línea de Nazca, la cultura Nazca está en el departamento de Ica, al igual que la cultura Paracas, ¿correcto? Cuando ya la cultura Paracas estaba en declive, empieza a surgir la cultura Nazca. Y en este caso fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle. Esta cultura abarcaba, chicos, desde el Valle de Palpa, de Río Grande, Chincha y Pisco, ¿correcto? Toda esa zona, toda la costa, ¿ya? Todos esos valles están en la costa. Valle de Palpa, Río Grande, Chincha y Pisco. Y la cronología en la cual se desarrolla, es decir, la línea de tiempo donde se desarrolla la cultura nazca, son los 100 años después de Cristo hasta más o menos los 800 después de Cristo. Esa es la línea de tiempo en la que vivió la cultura nazca en apogeo. Ahora, te dice la expansión, o sea, hasta dónde llegó, hasta dónde influyó, yendo con sus conquistas y todo. Ellos llegaron hasta el Valle de Chincha, que está en Ica, en la parte de costa, y hasta el Valle de Acari, que está en Arequipa. O sea, se extendió tanto que ya no solamente estaba en Ica, donde nació, sino se extendió hasta Arequipa. Ahora, ¿cómo saber dónde nació la cultura nazca? Muy fácil, porque cuando se hacen las investigaciones, el lugar donde se encuentran las edificaciones más antiguas, las edificaciones mucho más sobresalientes, es donde sabemos que se centralizaron, ¿correcto? Y por eso sabemos distinguir en dónde nació, siempre. En cualquier cultura pasa eso. Ahora, acá te dice tu descubridor, mira, el descubridor, ya lo habíamos mencionado, pues era Max Uhle en 1901. Ya este alemán descubrió esta imponente cultura, y en ella había un gobierno teocrático militar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa teocrático militar? Yo siempre lo escucho, pero no sé qué es lo que significa. Muy fácil. Este gobierno en la cabeza estaban los sacerdotes, ¿ya? La parte religiosa era la parte dominante. Ahora, pero con ayuda de militares, porque había gente que a un sacerdote no le iba a hacer caso de todo, pero ellos se apoyaban en los militares, ¿correcto? Le decían a algunos, Dios te va a castigar, y la gente les creía, pero otros no. ¿Y qué hacían con ellos? Ahí entraban los militares, ¿no? Los militares mantenían el orden, por ende, se llama por eso un gobierno teocrático militar. Mandaban los sacerdotes, pero quienes ponían orden y disciplina eran los militares. Ahora, también te dice acá, no tuvieron una capital ni un gobierno unificado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a diferencia de, por ejemplo, Cusco, ¿correcto? Que era la capital del Imperio Incaico, ya, porque ustedes me dicen que ya han estudiado la historia de Manco Cápac y Mamabollo, de los hermanos Ayar, pues, entonces pueden darse cuenta de que ellos sí tenían una capital, su centro era Cusco. Nazca no. Nazca lo que hizo fue tener varios gobiernos, diferentes gobiernos, donde mandaban obviamente los sacerdotes, pero todos con una misma idea. Por eso dice estados independientes que compartían una misma religión. La misma idea que tenían que compartir era la religión. Todos creían en el mismo Dios, todos se gobernaban bajo las mismas reglas, pero no es que aquí está el sacerdote supremo y yo soy el que manda y yo te mando a ti que vayas a esta ciudad y tú a la otra ciudad, no. Sino que cada ciudad tenía su propio gobierno, pero todos estaban unidos por la idea de que tenían un solo Dios. Ya vamos a tocar el nombre de ese Dios en las siguientes diapositivas, tranquilo. Miss, ¿puedo ir a los servicios? Sí, corazón, sí puedes.
Pero ya saben que eso se hace por chat, por favor, chicos. A ver, muy bien. Ahora, tenemos aquí también la organización social. Y mira, era una organización piramidal, una organización que tiene como cabeza a los sacerdotes. La sociedad clasista, porque tenían clases sociales definitivamente, ¿no? Era una sociedad clasista. Y en primer lugar estaban los sacerdotes, ellos gobernaban definitivamente. Luego estaban los señores guerreros, luego estaban los artesanos, mira, también eran considerados, y al último estaba la plebe, el pueblo, gente común y corriente, gente como nosotros, el pueblo, dice. Entonces, a ver, ¿qué dice acá? En primera instancia, mira, los sacerdotes. ¿Y qué te dice de los sacerdotes? Te habla de que es una clase privilegiada, obviamente. ¿Por qué? Porque esta clase, pues, gobernaba. Todo era hacia ellos. Ellos decidían, controlaban. Entonces lo que te dice aquí la lectura es clase privilegiada, controlaban y pronosticaban el tiempo a través de la observación de los astros. O sea que eran astrólogos también estos sacerdotes, ¿no? Dirigían cada estado independiente, organizaban el trabajo y actividades agrícolas. O sea, ellos distribuían el trabajo. Tú te vas a pescar, tú te vas a sembrar, tú te vas a cuidar a los niños, qué sé yo. O sea, así. Ellos agarraban y distribuían todas las labores que habían que hacer en la ciudad. Su palabra de la ley. Luego venían los señores guerreros, claro, esos tenían que estar en segundo lugar porque obviamente eran los que apoyaban a los sacerdotes para que todo se cumpliera. Porque no era que ellos iban y le decían al pueblo, pues tú anda, ve a pescar. Y el pobre hombre no quería ir a pescar, pero que así no quisiera va a tener que ir. ¿Por qué? Porque los señores guerreros lo obligaban. Es un ejemplo, chicos, lo que les estoy dando. No es que ellos iban a pescar, pero sí te estoy dando un ejemplo más o menos de lo que pasa ahí, pues, ¿no? En este segundo, mira, dice, señores guerreros, ya, temidos y respetados. Obviamente que estaban temidos, ¿no? Y por ende también respetados porque ellos iban y hacia sus enemigos, hacia la gente que se les ponía en contra, pues iban y los sublevaban, ¿no? Entonces todos los que se sublevaban, ellos iban y los derrotaban, ellos iban, los apaciguaban, entonces en conclusión acababan con todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con el gobierno que ellos manejaban. Y te dicen, mira, temidos y respetados se colgaban en el cuello cabezas trofeo de sus enemigos para exhibir su valentía. Cuando mataban a sus enemigos, agarraban la cabeza de ellos y se los colgaban en el cuello, ¿ya? Sus cráneos se los colgaban en el cuello, para que quien lo viera supiera que él era un guerrero que había derrotado gente. Ahora, luego venía aquí lo que era el tema de los artesanos. En el tema de los artesanos, chicos, estaban en tercer lugar, o sea, no estaban considerados como la plebe. ¿Por qué? Porque al hacer cosas tan maravillosas, tan bonitas, pues tenían dotes artísticas y de ellos dependían pues la ropa, las armas. Chicos, silencio. De ellos dependían las armas, dependían también los utensilios, ¿no? Para las cocinas, o sea, dependía de ellos que todos tengan herramientas. Entonces, por eso eran considerados en tercer lugar, ¿ya? Por eso te dice, ellos eran totalmente útiles para el tema de la textilería, orfebrería y alfarería. Ahora, y por último, ya venía pues la gente común y silvestre, masa sometida dedicada a la agricultura, pesca y caza. Ellos eran los que sembraban, ellos eran los que pescaban, ellos eran los que cazaban, los que se arriesgaban cazando. Y ellos pues eran, sin embargo, eran considerados el último eslabón de eh, esta clase social, ¿correcto? De esta sociedad clasista, si lo quieres ver así. Y ahora vamos a ver este punto. No, antes de ver las líneas de Nazca, aquí me detengo un momento y pregunto, ¿todo claro hasta ahí o alguien tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Miss, ¿puedes volver a repetir las 6, por favor? ¿Qué es lo que no has entendido de las 6, corazón, para explicarte?
Lo que hablaba, casi lo último de las 6. ¿Cuál? ¿De los artesanos? Ajá. Bueno, te comentaré. Los artesanos eran personas que se encargaban de hacer todo referente a la textilería, orfebrería y referente también a la alfarería. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en textilería, ¿qué necesitaban los guerreros? Ropa, ¿sí o no? Los sacerdotes, ropa. ¿Qué necesitaban los guerreros para ir a la guerra? Herramientas. ¿Qué necesitaban en este caso los sacerdotes para hacer sus rituales religiosos? Utensilios. ¿Y quiénes les facilitaban todo eso? Los artesanos. Por eso es que los artesanos no estaban considerados en como el último eslabón. Estaban considerados en tercer lugar por ello, por todo lo que ellos hacían. Y lo hacían de una manera tan bella, tenían dotes artísticas, se les dice, porque ellos hacían cosas muy bonitas, sus tejidos, correcto, todo, y todo lo que era referente a eso. Un segundito, voy a conectar mi laptop, chicos, denme un segundo, que la batería se está acabando. Uno, ya. Buenos días, hijita. Ya ves, yo también cometí un error de descuidarme y no tener mi cargador a la mano. Mal, 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 mal. Cero para la profesora. Yo siempre lo tengo conectado a mi laptop. Bueno, no deberías tenerlo siempre conectado porque eso también daña la batería, pero sí, cuando ya se está pidiendo que está bajando. No, Miss, es que mi laptop sí tiene que usar cargador todo el tiempo, porque apenas un minuto ya dice baja batería. Ah, ya se dañó la batería. Igual la mía, Miss. Claro, ahí ya se dañó la batería. Esto es lo clásico en las laptops, lo primero que se daña es la batería. Ya, a ver chicos, continuamos entonces, ¿ya? Entonces aquí, ya, hasta las líneas de Nazca. Llegamos a la parte más importante, algo de Nazca que quedó hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos, son las líneas de Nazca. Hermosas líneas, yo aún no he ido ahí, la verdad. No he ido a las líneas de Nazca, sí he ido a Paracas, pero no he ido a Nazca. Sin embargo, en algún momento voy a ir. Y me voy a subir así a un helicóptero para que me hagan un tour tan bonito y poder ver todas esas líneas maravillosas, antes de que el ser humano las destruya, ¿no? Porque Miss, ¿tú fuiste? a Nazca no, a Nazca no, me gustaría, voy a ir. Al otro que dijiste. A Paracas sí, conozco Paracas. Ajá. ¿Cómo fue? Paracas es lindo, las Islas Ballestas, pues ahí están los lobos marinos. Yo para mi cumpleaños voy a ir a Machu Picchu. Uy, hermoso. Y Mi tiene- mamá pensaba que eso no era real. ¿No tienes poderes acaso? ¿Que no era real? No entendí. Eso de las imágenes donde lo dibujan así en la tierra, en la arena, así. ¿Quién dice que no es real? No entiendo. No, pensaba Diana. que no era real. Ah, bueno. A ver, vamos a continuar, chicos. ¿Ya? Dice que las líneas de Nazca son geoglifos y figuras trazadas en la tierra. ¿Sí? Así se llaman, geoglifos o figuras trazadas en la tierra. Ya, apaguen sus chicos. Yo voy a tener que hablar con las mamás porque siempre que ustedes me prenden su audio, escucho un montón de bulla. ¿Cómo pueden estudiar así? No entiendo esa parte. No se puede estudiar con tanta bulla. Ya, apaguen todos sus audios. A ver. Las líneas de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía. ¿Ya? Toribio Mejía Césped. Ay, me comí una S, es con doble S. Toribio Mejía Césped. ¿Ya? En 1927. Entonces, esas fueron descubiertas recientemente. Max Uller descubrió Nazca en 1901, pero Toribio Mejía Césped fue en 1927. Empezó a estudiar el norteamericano Paul Coulson. Se supo que medían casi 350 kilómetros cuadrados
y que se tenían que ser observadas desde el cielo para poder ver las figuras. Sin embargo, la que dedicó toda su vida a estudiarlas, ya la que se maravilló con estas líneas, fue la alemana María Reiche. Ya, a pesar de que las descubrió Toribio Mejía Césped, quien realmente hizo todos los estudios descubiertos sobre las líneas de Nazca fue María Reiche. Muy querida por los peruanos, obviamente. Ahora, te dice, ¿cómo se hicieron? Hay una hipótesis, ¿no? De cómo se hicieron. No estuvimos ahí, pero más o menos por lo que se ha descubierto, se puede decir que ellos primero diseñaban la figura en la tela. O sea, en sus telas ellos dibujaban la figura. Luego hacían cuadrículas en el suelo. Así como te enseñan a dibujar a ti, primero te dicen que cojas un cuaderno cuadriculado para que aprendas a dibujar y que sigas los cuadros. Esa es una manera muy práctica de aprender a dibujar, ¿no? Unificando cuadros. Entonces, así lo hacían ellos. Mira, dibujaban los cuadros, mapas, ¿correcto? Como si fuera un mapa, dibujaban cuadritos, 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 y esa figura que tenían en la tela la plasmaban ahí. Y en la tercera, mira, ve cómo, ¿qué te dice? Reproducción, la figura de la tela a la cuadrícula de la pampa. Y eran tan exactas precisamente porque al usar las cuadrículas, todos los cuadritos medían igual y todos los cuadritos pues extendían la figura de una forma equitativa. Quiere decir que la barriguita no iba para un lado más gorda y para la otra más delgada, no. Ni que una patita era más larga que la otra. Porque como los cuadritos medían iguales, entonces simplemente contaban sus cuadritos más o menos y ellos ya podían distribuirse. Luego dice, ¿qué hacían después que habían colocado, plasmado esa figura de tela encima de las cuadrículas? Y entonces empezaban a hacerse los surcos. O sea, por cada línea que habían formado para dibujar esa figura, hacían huecos, unas zanjas, unas pequeñas zanjas. Por eso decían surcos. Pero estos surcos alcanzaban de 30 centímetros de profundidad, ¿ya? Y 70 centímetros de ancho. O sea que no era más allá de 1 metro el ancho y no era más profundo de 30 centímetros. Pero eso a mí, si el viento lo hubiera tapado y entonces ya no existirían, pues, ¿no? Porque 30 centímetros es poquito, es así, más o menos, ¿no? Si conforme esa arenal ahí va pasando la tierra con el aire, va pasando, va tapando, va tapando, va tapando, en algún momento pues esa línea ya no se va a ver. Pero ellos eran muy inteligentes, que era lo que hicieron. Mira, su quinto paso fue delimitar los surcos. Colocaban piedras apiladas, ¿ya? Y esas piedras apiladas estaban tan compactas que no se movían. Entonces ya tenían su figura trazada. O sea, si tú bajas a las líneas de Nazca, que está prohibido caminar por ahí, pero si tú caminaras por ahí, vieras que lo que han visto los arqueólogos es que hay pequeños muritos, ¿ya? De piedras apiladas. Por eso es que nunca se dejó, nunca se hundió, nunca se borró. O sea, lo hicieron de una forma tan perfecta que ni el viento arenoso tapó las líneas. Ahí está. Ahora, ¿y cómo usaban, cómo medían, cómo podían darse cuenta ellos de que sus mediciones estaban correctas para que la figura salga perfecta? Pues usaban instrumentos. ¿Y qué instrumentos usaban? Primero usaban el cordel. El cordel, ya sabemos que cordel es una pita, ¿no? Una pita larga. Luego usaban como segundo instrumento el tupu. ¿Y qué es el tupu? El tupu era una plancha de metal. O también podía ser de una madera muy resistente que usaban ellos para proyectar la sombra del sol o la luna. O sea, se paraban con ese palo, ese tubo, y hacían que el sol le diera y hacia donde proyectara la luna es donde más o menos ellos iban dirigiéndose, o sea, la sombra, ¿no? La sombra del sol o de la luna. Ahora, también usaban teodolitos, que eran tubos de madera, de donde pendían las plomadas para trazar el rumbo de las líneas. Plomadas, ¿qué es eso? Bueno, las plomadas eran eran como una especie de unión de las cuerdas, ¿correcto? Que tiraban de ellas para que se extienda. Así no sé si alguien ha visto cómo construyen una casa.
¿Qué hace el albañil? El albañil coloca un clavito a un lado de la pared, ¿correcto? Del que ya, o a un lado del piso, si es que recién está empezando desde el inicio, y lo extiende hacia el otro lado, y de esa esquina a la otra esquina, donde termina el cordel, donde está el segmento, esa recta que han colocado, pues empiezan a construir sus ladrillos y no se salen de esa línea marcada. Pues así, eso era lo que más o menos hacían ellos, pero lo hacían a través, pues, de teodolitos, de maderas que servían como plomadas, ¿ya? Inclusive el albañil ahora coge su plomo, lo extiende de abajo hacia donde está avanzando, para que la línea le diga si su pared está derecha o está chueca. ¿Sí? Hasta ahora se usan las plomadas, pero en un sistema más pequeño, pero se usa. Ahora, ¿cómo se conservaban las líneas? Mira, acá te dice. ¿Cómo se conservaban las líneas? Su conservación fue gracias a estar en una de las zonas más secas de la Tierra. O sea que esta Tierra era compacta. Y que, ¿por qué? Porque ahí en la parte del subsuelo, ya, emitía aire caliente. Y el aire caliente siempre... Isabela, ¿me hablas? Isabelita, cuidado con el audio. Conservación de las líneas, dicen, ¿no? Y había un colchón de aire caliente que evitaba la erosión del viento. Claro, ¿por qué? Porque justo en esas zonas, mira, tan maravillosa la naturaleza, justo en esas zonas, el aire que emite del suelo, o sea, la sensación que se emite del suelo, no es frescura, sino calor. Es como cuando tú pisas un suelo caliente. Y lo que hacía era compactar la tierra. Unirla. No sé si has visto imágenes del desierto donde sale un piso cuarteado, pero seco, donde no hay polvo, donde solamente hay piso seco, sale como pequeñas rajaduras en el piso incluso. Ya, así, ese tipo de suelo es el que han usado ellos para poder colocar sus líneas. Ahora, sobre estas líneas hay varias hipótesis. ¿Para qué las hicieron? ¿Por qué las hicieron? En este caso te está diciendo, bien, de que fue hecha una porque Eric Bond dice que fue para pista de aterrizaje de extraterrestres. Que supuestamente venían los extraterrestres a visitarnos, ¿ya? Y esas eran sus pistas de aterrizaje. O sea, esos dibujitos le decían en dónde podían parar para que nadie los viera y los lastimara. Una cosa así. Ahora, que no es descabellado ya, porque hay mucha gente que dice que ha visto extraterrestres, que ha visto zombies, qué sé yo. Yo no he visto ninguno, así que no, ovnis, perdón, zombies, digo yo. Ovnis, pero que yo no he visto ninguno, pero no voy a poner en tela de juicio lo que hablan las personas, ¿no? Dejemos a cada uno con su creencia y si lo has visto, pues maravilloso tú que has tenido esa oportunidad. Vamos a trabajar acá. Toribio Sexpe. Caminos sagrados hacia adorativos, dicen, ¿no? La teoría de Toribio Sexpe era que eran caminos sagrados hacia llegar a un lugar central donde adoraban. Por eso te dice caminos sagrados hacia adorativos. Entonces eran ceremonias religiosas, por ejemplo, si yo voy a una misa, ¿qué hace el padre? El padre entra desde la puerta principal hacia el altar, camina sahumando toda la audiencia, ¿verdad? Y atrás de él, pues, vienen sus acólitos. Pues lo que él había determinado, lo que Toribio determinaba era precisamente de que eso era lo que pasaba con esas líneas, que los sacerdotes caminaban por ellas hasta llegar al centro en el cual empezaban unas ceremonias religiosas. ¿Qué nos dice Elaine Silverman? Elaine Silverman te dice caminos de circulación de sacerdotes para rendir culto a sus dioses. O sea que no solamente lo que dice Toribio, que era un lugar donde terminaban haciendo adoración, sino que ella te dice que ellos caminaban por esas líneas porque era parte de un ritual para sus dioses. Yemima me ha levantado la mano. A ver, acá me detengo. Quiero saber qué es lo que Yemima quiere. Ay, cariño, sí puedes. Sí, mi corazón, sí puedes. Muy bien. Entonces,
Acá te dice, caminos de circulación de sacerdotes para rendir culto a sus dioses. Bueno, también María Rozborowski, es un nombre tan raro, ¿no? Rozborowski, ella nos dice que para ser vistas desde lo alto por sus dioses, ¿no? En este caso, uno de ellos Con, y no dejarlo sin agua. O sea que ellos habían hecho esas líneas tan gigantescas para que cuando su dios Con pase por ahí, bien, vea que ellos lo tenían presente, que le habían hecho toda esa ejecución de obra para que la habían puesto en marcha para que el dios sepa que ellos pues lo adoraban, lo querían, y él a cambio no los dejaba sin agua, no los dejaba en la sequía. Eso es lo que dice. Sí, Ricky, sí puedes. Entonces, vamos acá. Ya vamos a hablar quién es cómo, ya todavía no he tocado ese punto. Otra hipótesis nos dice que Joan Reinhardt, ¿no? Que eran caminos religiosos para rendir culto al agua. O sea que, así como hablaba de repente, ¿no? Elaine Silverman o María Rozworski, él dice de que sí era para temas religiosos, pero no para sus dioses. No para que el sacerdote haga una especie de misa, no, ninguna de ellas. O sea, él decía, no, ustedes están correctos, es para un tema religioso, pero no es, le decía a Elaine, le decía, no es para que hagan sus rituales religiosos, y le decía a María, le decía, no, tampoco es para que su Dios con lo vea, no. Es para rendirle culto propiamente al agua, para que no se seque, para que no se vaya. O sea, nada que Dios come, era directamente al agua, no era que el Dios come me daba agua, no. Es lo que decía Joan Rey, para que me entiendan. Pero María Reichert, María Reichert, cuando estudió las líneas de Nazca, y es una de las, es la que más estudia las líneas de Nazca, la que más conoce sobre el tema y la que la teoría se acerca más a lo que nosotros queremos ver, es que era un calendario agrícola. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo un calendario agrícola? ¿Acaso ahí hay números? ¿Acaso ahí dice cuándo es lunes, martes, miércoles? No, a ver, recuerden que en esos calendarios, bien, no habían, en lo absoluto, no habían días de la semana como lunes, martes, miércoles, no se conocían de ese modo. No lo sabemos en todo caso, si ellos conocían esas terminologías. Pero sí sabemos de que ellos sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar. ¿Cómo lo sabían? Bueno, María Reiche nos dice que a través de este calendario agrícola, ya que las líneas eran un tema astronómico, ayudaban a precisar la posición del Sol y de la Luna, porque ya que fueron ejecutadas guiándose del Sol y guiándose de la Luna, pues algo tenía que tener relación. Y lo que dicen acá es que ayudaba a precisar la posición del Sol y de la Luna en los diferentes meses del año. Determinaban los periodos de siembra y cosecha y las estaciones. O sea, que esas líneas que ellos usaban era para ir a verlas y decir, a ver, más o menos, en qué estamos. Y cuando la sombra llegaba a ellas de repente, pues ya ellos indicaban que era tiempo de poder sembrar o cosechar. O que el clima estaba cambiando. Entonces, esa es la hipótesis que más se maneja. Y luego tenemos una última que era Stefan Mabe, que dice que eran corrientes subterráneas de agua, o sea que eran como acueductos. A ver, ¿alguien escribió? Sí, Janet, sí, mi corazón, sí puedes, sí. Muy bien, vamos a ver acá. Y ahora vamos a entrar a puntos para conocer las líneas de Nazca. Quizás no hemos ido, ¿no? Quizás no lo hemos visitado. Pero aquí, miren, chicos, voy a hacer un acercamiento, ¿ya? De cada figura, para que ustedes puedan, en este caso, darse cuenta. A ver, voy a ponerlo así mejor. Ahí. Aquí está. Miren, chicos, ustedes aquí pueden darse cuenta de las figuras. Hermosas figuras, donde hay un colibrí, ¿correcto? Donde hay el mono, donde hay la ballena,
¿Por qué Miss no me muestras al mono y a la ballena? Porque como le dije, hay personitas que han ido dañando las figuras, que no entienden lo que es lo que es o lo que significa, ¿no? Tener algo tan antiguo en nuestra tierra y bueno, pues por eso ahora lo estamos colocando así, ¿no? Estaban en reestructuración. Ahora, mira, por ejemplo, también tenemos el cóndor. Tenemos un pelícano, tenemos un perro. Se dice que también hay una de manos, tenemos el alcatraz, tenemos un loro en esas líneas, la araña, incluso hay uno que tiene forma de astronauta. De repente por eso era que una de las personas que hablaban sobre la cultura Nazca, perdón, sobre las líneas de Nazca decía de que eran pista de aterrizaje para para los extraterrestres, porque miran esa figura, ¿no? Pero le pusieron pues que se parecía a un astronauta. Y también la figura de un árbol. Entonces ahí nos estamos dando cuenta. Entonces tan descabellado tampoco no fue de por qué este señor, ¿no? Eric Bohm, habló de que servían como pista de aterrizaje para los extraterrestres, porque al ver este dibujito de repente de los astronautas, ¿no? De repente le llamó la atención. En ese tiempo no había astronautas, así que es bien complicado que alguien pues haga el dibujo de un astronauta. Pero en fin, así se ha determinado el nombre. Ahora, también dice cabezas trofeo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, ¿quién está escribiendo? Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Están muertos. Chicos, por favor. Ya. Silencio. Ya vamos a hablar de estos puntos, ¿ya? Continuamos con la clase. A ver, ¿qué nos dice aquí? Dice cabezas trofeo. Degollaban a sus enemigos, sí, les cortaban la cabeza. Cuando iban los guerreros Nazca, ¿por qué eran tan temidos? Eran porque yo te vencía a mi enemigo, pero también le cortaba la cabeza. Y luego hacían pequeñas incisiones, ¿correcto? Donde me permitían cruzar una cuerda y colgármela. Esto servía como advertencia a la resistencia de las clases dominantes, ¿ya? Es decir, si yo me pongo en contra de los de la cultura nazca, pues entonces lo que va a pasar aquí es que me van a cortar la cabeza. Y eso, ¿no? ¿Y cómo pasaban la cuerda? Mira, sacaban el cerebro por la base del cráneo, o sea, por la parte de arriba, sacaban el cerebro completo, todos los órganos que estaban dentro de la cabeza, todo lo que se podía podrir, en pocas palabras, ¿no? Y luego hacían un hueco en la frente, y por ese hueco pasaban cuerdas y la boca la cosían con espinas. Ahora, también ¿por qué hacían eso? Hacían eso porque para ellos la creencia es que con eso absorbían la energía que tenían los enemigos, ¿no? Que esa fuerza que ellos tenían, pues ellos lo absorbían. Pero a su vez se estaban protegiendo de cualquier mal que le emitiera el muerto. Es decir, ellos creían en la vida más allá de la muerte, ¿no? Y tenían miedo que ese espíritu pues los dañe, entonces por eso supuestamente con esa cabeza detenían eso. Ahora, sin embargo, se han encontrado cabezas de niños y mujeres sin contexto de guerra. ¿Qué quiere decir? De que se encontró cabezas de niños, de mujeres que nada tenían que ver con los guerreros, que no eran guerreros. Y que les pasaba lo mismo, más o menos, pero a estas se les relacionaban con la fertilidad. De repente, ¿no? Yo ofrendaba a una persona así para contarle tener hijos. Eso es lo que se entiende, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de su Dios. A ver, chicos, denme un segundito. Continuamos. Voy a compartir.
Muy bien, hemos llegado a la parte religiosa. Ya habíamos tocado el tema de los dioses hace un momento, pero no sabíamos de qué dioses estamos hablando. Mira, estamos hablando del dios Con. Y este dios era el dios creador para ellos. Ese era el dios magnífico, el divino, el que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo hace. ¿Y cómo estaba representado este dios? Chicos, estaba representado ya volando, o sea, supuestamente el dios Con volaba, con una máscara felina, ya, así como el dibujito que ustedes están viendo aquí, con báculo, pies replegados, es decir, pies dobladitos, así como lo ves aquí, ¿no? Tenía alimento, ya, y cabezas trofeo colgadas de su cuello. Así es como lo magnificaba. Ahora, el voto, correcto, era otro dios, pero era un dios del terror, ¿ya? Era un dios del terror. Y este dios, ¿qué era lo que hacía este dios? En este dios, pues, en forma de ballena, miren, ahí tienen su forma de ballena, era considerado el dios de la destrucción. Qué feo, ¿no? Un dios de la destrucción, pero ahí tenían a un dios creador y a un dios destructivo. Ahora, en la parte de la cerámica, ¿qué es lo que hacían en la cerámica? Ellos usaban 11 colores, mira, 11 colores. Ya no eran monocromáticos, ya no usaban 3 colores, no, ahora sí usaban 11 colores básicos. Y los mezclaban esos 11 colores hasta obtener 190 matices y creaban estas maravillas de cerámicas. Y acá podemos ver, mira qué hermosas cerámicas. La mayoría de sus cerámicas las colocaban con doble pico, ¿ya? Y un azapuente. Doble pico y un azapuente. Casi todas tenían eso. Mis son lindas. También te decía, mira, cerámica horror al vacío. ¿Por qué la determinaban como la cerámica horror al vacío? Porque los artesanos decoraban a tal punto que no dejaban ni un puntito en blanco. O sea, no dejaban de decorar. Toda la cerámica era totalmente pintada. Toda, absolutamente toda. Le tenían horror a los huecos, a los vacíos. Creencia tal vez. También te decía que usaban diseños naturalistas, religiosos, del medio ambiente y geométricos. Porque si tú te das cuenta, mira acá, estaban diseñando un pajarito con una florcita. También en el tema religioso, pues, en lo mítico, mira, han puesto una orca, ya, si tú te das cuenta aquí, tiene la forma de una orca, ya, de una ballena, mejor dicho, ¿no? Y en el caso de los clásicos diseños geométricos, usaban triángulos, por ejemplo, mira. Ahora, también te dice, un momento, también te dice aquí, sobre su tecnología. ¿Y qué es lo que hacía esta tecnología? La tecnología agrícola, bien, usaban su tecnología agrícola, su principal problema fue la escasez de agua. Porque ellos vivían en el desierto, la zona de Nazca era una zona desértica. Pero ¿cómo traer agua? Fácil, creaban canales de irrigación, bueno, que no es fácil, ¿no? Pero ellos tuvieron su solución. ¿No? Ellos crearon canales de irrigación que transportaban el agua hasta el lugar donde ellos estaban. Entonces, por eso también eran considerados muy inteligentes, ingenieros hidráulicos, o sea, ingenieros de agua, ¿no? Hicieron acueductos, ¿ya? Y desde los manantiales de la sierra hasta las bajas tierras secas que tenían, el agua circulaba. Y ahora, también en esos acueductos hacían ojos de agua, es decir, de los agujeros que ellos hacían, había unos que tenían una distancia de más o menos de metro a metro, perdón, de unos 10 a 15 metros de distancia, se creaban huecos más grandes que eran considerados como ojos de agua. ¿Y esto por qué lo hacían? Lo hacían para aprovechar el agua del subsuelo, porque el subsuelo tiene agua, lo extraían para lo que era el tema de su siembra, ¿no?
y cada ojo de agua pues medía 1 metro de ancho y 10 de profundidad, ¿no? Y con eso limpiaban los canales. O sea que ellos no desperdiciaban nada. Creaban así reservas, construyeron reservorios donde el agua se emposaba y ya podían usarla, ¿no? Te dice que su arquitectura, ya, en una de las más sobresalientes fue Cahuachi, ¿no? Que fue un principal centro ceremonial. Ahí encontraron pirámides de adobe, ¿no? Una plataforma, plazas, centro ceremonial. Te habla también de estanquería, ¿ya? Estanquería, ¿por qué? Porque encontraron unos palos colocados de una manera muy particular, porque eran solo 12 hileras, cada hilera constaba de 20 postes, ¿sí? O sea, contadito, tal cual. 12 hileras y 20 postes en cada hilera. Y formaban como un cuadrado, ¿ya? Formaban como un cuadrado y se dice que ahí pues también hacían ceremonias, porque dice estaquería, plataforma cuadrangular con postes de guarancos. Y ahí es donde en el video que nosotros vimos decía de que los guarancos pues fueron talados a tal punto, y mira, para crear estos centros ceremoniales, fueron talados a tal punto de que no pudieron servir de soporte para el fenómeno del niño. Entonces, mira, sus centros arquitectónicos tienen a Tinguiña, tienen a Lurinchanga, tienen a Tambo Viejo, y en la textilería se sabe que trabajaban con lana y algodón, ¿no? Lana de llama y alpaca y algodón, y salían muy bonitas sus diseños, parecían, hoy por hoy, a ver quién va a tejer de ese modo. Y también ellos, como ellos creían en la vida más allá de la muerte, ¿ya? Por sus creencias, ellos siempre envolvían a sus momias, o sea, momificaban sus cadáveres, ¿ya? Los momificaban y luego los envolvían en tejidos muy finos para que puedan pasar al más allá. La música, ellos usaron tambores, trompetas, flautas y zampoñas, pero la flauta era muy particular, porque con estas estaban hechas de huesos, ya sea de animales o incluso de personas, y tenían hasta 5 huequitos. En la orfebrería, ya, naringueras de oro y plata, dice ahí, son el ejemplo que te he puesto, pero ellos hacían orejeras, máscaras, utensilios. ¿Qué más dice acá? Mira, te habla del comercio. O sea, que ellos ya eran comerciantes, ellos ya sabían lo que era negociar. ¿Y con quién negociaban? Ellos intercambiaban sus productos con los huarpas, ¿ya? Con los huarpas. Los huarpas eran de la zona de la sierra, de Ayacucho para ser específicos, y los huarpas traían papa y lana de alpaca, de llama, ¿no? Y traían plumas de la selva, y a cambio los nazcas les daban el algodón, que es muy fino, y les daban pescado. Ahora, la decadencia de Nazca, o sea, ¿por qué tremendo gobierno se terminó hundiendo? Fue porque el problema climático ocasionó que se inundaran, ¿ya? Y al mismo tiempo hubo un terremoto, dicen, ¿no? Que causó el colapso de todo, todo se cayó. Entonces ahí fue donde empezó a morir el tema de la cultura nazca. Y bueno, chicos, esta es la hoja que vamos a copiar.